El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está dirigido por el licenciado Temístocles Montaz y lo ha dirigido durante dos gobiernos, el gobierno de Leonel Fernández y el gobierno de Danilo Medina. Ese ministerio diseñó una ley que se llama la Ley 112 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030, que nos coloca como un país capaz de hacer una planificación hasta el 2030. Un proyecto que se hizo en el 2012 legalmente, pero que ya se había diseñado desde el 2010. Vamos a conversar con un viceministro de Gestión de Competitividad Nacional, que es el señor Juan Reyes, que es un empresario que ocupa esa posición por primera vez y que pertenece al sector de Danilo Medina. Para extrañeza de nosotros, asume este gobierno el Plan de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Es así, Juan Reyes? Así es. Muy buenos días, señor Julio Jacín. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los televidentes. Realmente, como usted acaba de mencionar, la Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley, de hecho es la ley número 1 del año 2012 y precisamente posiciona al país a nivel mundial dentro de los países que tienen una estrategia nacional de desarrollo de cara al 2030. Y de hecho es un ejemplo para la mayoría de los países de Latinoamérica que han venido de hecho a visitar la República Dominicana. Recientemente hubo una comitiva de El Salvador para conocer el sistema de planificación que está sustentado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y también es interesante mencionar que recientemente, ahora en el mes de diciembre, se acaba de cumplir un año en que la Estrategia Nacional de Desarrollo ha estado siendo implementada en la República Dominicana y se hizo una reunión de evaluación con la mayoría de los países contribuyentes, donantes de la República Dominicana, para mostrar los resultados de la aplicación en ese primer año de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que quiero decir con esto, que definitivamente es un paso de avance para la República Dominicana y es un ejemplo para Latinoamérica el poder contar con la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esta ley tiene 4 ejes y uno de esos ejes, el tercer eje, precisamente centra su prioridad en el tema de competitividad, que es el tema que nos corresponde a nosotros como viceministro de Gestión de Competitividad Nacional en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En ese sentido, nosotros queremos decir que hay muy buenas noticias para la República Dominicana en materia de competitividad, puesto que definitivamente los 3 pactos que el presidente Danilo Medina ha estado impulsando, el primero ya consignado en el presupuesto, que es el del 4% para la educación, definitivamente va a posicionar al país en materia de competitividad en un mejor lugar a nivel mundial. A propósito del lugar, Juan Reyes, nosotros hemos estado diciendo, aunque mucha gente considera que eso no es periodismo y que eso no es más que nosotros tratar de agradar al gobierno, razón que no tenemos ninguna, pero tenemos que reconocer que el gobierno ha dado muestras de que no tiene interés de tapar el sol con un dedo, y vemos que las propias notas de prensa de esta gestión, aunque sea encabezada por el mismo ministro, da cuenta de que estamos en el lugar 105 de competitividad y que a mayor puntuación, menor competitividad, es decir, que no estamos bien y ustedes lo reconocen. Así es. Ese es un punto de partida para mejorar.
realmente la República Dominicana no está bien posicionada a nivel de competitividad globalmente. En el índice de competitividad global estamos ocupando la posición 105 de 144 países. ¿Qué es competitividad? Bueno, la competitividad tiene que ver con todas las políticas, las instituciones que tienden a incrementar la productividad o el crecimiento económico de una nación. Y ustedes han medido los beneficios que los gobiernos le dan a ciertas áreas, a ciertas empresas, a ciertos sectores de la producción en que nos superan porque ellos subsidian algunos sectores y nosotros no lo hacemos. Bueno, esos estudios se han hecho. Por ejemplo, si tú estudias la leche, por ponerte un producto en que no competimos, ¿por qué compite Holanda y nosotros no? Si ellos solamente trabajan 4 meses y ellos no tienen tierra y ellos tienen muchísimos préstamos, subsidios, por lo que pueden vender una leche más barata que nosotros. Bueno, el esquema de subsidio a nivel mundial se ha ido desmontando y en base precisamente a acuerdos de los foros... Pero nos desmontaron primero a nosotros. Sí, pero lo que quiero decir es que la tendencia es a que esos niveles de subsidio en materia de alimentación se van a ir desmontando, como de hecho está ocurriendo. Lo que sí tenemos nosotros es que propiciar aquí en nuestra economía es precisamente eliminar esos incentivos también que pudieran existir para sectores de forma privilegiada, porque la competitividad no consiste en exonerar impuestos a sectores particulares. Sí, sino lo que pasa, Juan Reyes, es que si tú lees a Bacho en el listín, te va a encontrar que él usa un término para los subsidios, que a nosotros nos representa suicidio. Sí. Son correcto. Suicidios. Pero esos suicidios que se están propiciando a partir de los subsidios, realmente están siendo desmontados en base a acuerdos internacionales ya de intercambios económicos. ¿Qué posibilidad tenemos de cambiar de lugar? O muchísimas. Mire, actualmente la República Dominicana está dando pasos trascendentales en materia de competitividad. Van a impactar el índice de competitividad global, el posicionamiento que nosotros ocupamos, y también el clima de negocios. Y te admito que le monté en 8 años, no tuvo oportunidad de mejorar eso, ¿eh? Bueno, sí, lo que pasa es que no depende de solamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sino que depende de los diferentes ministerios. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, en este caso el señor Gonzalo Castillo, si él logra en su gestión instalar la ventanilla única para los permisos de construcción, nosotros damos un cambio muy favorable en materia del positivo que dio el gobierno. Usted no lo ha mencionado, que fue el de industria y comercio, de que toda la inversión extranjera en una sola ventanilla pueda tener toda la información y resolver todos sus problemas. Porque eso era una locura, Juan. Así es. De hecho, fue el CIRD que implementó la ventanilla única de inversión precisamente al inicio del gobierno de Danilo Medina, y es un buen ejemplo. Yo creía que ese iba a ser cargo suyo, el CIRD. Y es un buen ejemplo para las demás instituciones, como está, por ejemplo, el caso también de impuesto interno, que el señor Guarocuya Félix ha anunciado que todos los procesos de pago de impuestos se van a hacer a través del Internet, pero también en aduanas, de manera tal que haya una ventanilla única para importación y exportación, e igualmente en industria y comercio, que se pueda también habilitar la ventanilla única para registro de empresas, que eso simplificaría muchísimo el proceso de crear una nueva empresa, todo el proceso, la documentación y el registro. ¿En competitividad toman en cuenta la corrupción? El índice de competitividad global mide la percepción de la corrupción y definitivamente también eso tiene que mejorar. Una cosa es la realidad que impacta a los ciudadanos y otra cosa es la percepción de corrupción. Bien, vamos a hacer una pausa con Juan Reyes, viceministro de Gestión de Competitividad. Desconocemos si Juan Reyes, viceministro de Gestión y Competitividad, ha tenido el tiempo suficiente para comprender, manejar y aplicar todo lo complejo que es ese proceso. Primero, está trabajando en un ministerio dirigido por una persona que tiene ya 8 años
dirigiendo ese proceso y no ha logrado conseguir mejorar la situación. En las metas del milenio no pudimos cumplirlas. En los convenios internacionales nos obligan a cumplir y no podemos obligar a los otros a que se ajusten a la competitividad. Todos los tratados de libre comercio, tanto en la Organización Mundial Mundial de Comercio como en el DERECAFTA, salimos perjudicados. Y yo me pregunto, Juan Reyes, ¿es posible que República Dominicana, no es que pase a ser líder de competitividad, porque eso sería imposible, pero suba por lo menos 10 o 15 puntos en ese lugar tan vergonzante que tenemos? Sí, don Julio, mire, nosotros podemos y de hecho entendemos que se va a lograr en el mediano o corto plazo, porque realmente la competitividad de un país no depende de un ministerio, depende de las ejecutorias de los diferentes ministerios que impactan en el tema de competitividad. Como yo le mencionaba anteriormente, el Ministerio de Obras Públicas impacta en el clima de negocio si logra implementar una ventanilla única para los permisos de construcción. Igualmente, en el caso de aduanas, con respecto de mejorar los procesos de importación y exportación. Igualmente, en el caso de industria y comercio, si logramos crear la ventanilla para registro de empresas, una ventanilla única. Igualmente, en el caso de la Corporación Dominicana de Electricidad, si nosotros logramos mejorar los procesos para la obtención del servicio de energía, significa sacar un contrato nuevo y también disminuir el costo de la fianza. Todas estas acciones, aunque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo las estipule dentro del plan y les ponga a cada una de esas tareas un indicador, la responsabilidad final recae sobre los diferentes ministerios. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un presidente, Danilo Medina, que ha propuesto y ha ejecutado ya 2 de 3 grandes pactos que definitivamente van a favorecer el clima de competitividad de la República Dominicana. Uno de ellos es la reforma fiscal que genera el clima de estabilidad macroeconómica que se necesita para impulsar las demás políticas. Luego tenemos el 4% del PIB para la educación. Primera vez en la historia de la República Dominicana que el 4% del PIB va a ser asignado a la educación preuniversitaria. Pero no obstante eso, también el presidente Danilo Medina ha incrementado la educación, la inversión en la educación universitaria. Igualmente estamos inmersos actualmente en el proceso del pacto energético, lo cual, si logramos los resultados esperados, vamos a mejorar definitivamente la competitividad de la República Dominicana, porque no hay una industria o una empresa que no sea impactada negativamente por el servicio de energía eléctrica, por su costo o por su ineficiencia. Es decir, estos 3 grandes pactos que están siendo impulsados por el presidente Danilo Medina y nuestro gobierno, entendemos van a impactar muy favorablemente el clima de negocios y el índice de competitividad global en la República Dominicana. Yo creo que definitivamente vamos a obtener excelentes resultados en materia de competitividad ya de cara a 1 año a 2 años. Ya se ha reunido el sistema de monitoreo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el encargado de evaluar si se está cumpliendo con los lineamientos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya tiene 1 año. ¿Se han reunido? Sí, de hecho, hubo una rendición de cuentas en el Palacio en el mes de diciembre de los resultados por cada uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo y se obtuvieron excelentes resultados. Es bueno señalar que la Estrategia Nacional de Desarrollo solo tiene 1 año de implementación, aunque duró 3 años en el proceso de consenso. Sí, sí, cómo no. ¿Cuáles son los frutos? ¿Dónde se puede destacar algunos avances y cumplimientos? Bueno, ¿En qué áreas? En sentido general, el hecho de que podamos listar un sinnúmero de acciones políticas que están alineadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo ya es una gran cosa. Déjeme decirle lo siguiente. Miren,
Hay una herramienta que se llama Plan Plurianual, que es la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el corto plazo. Y déjeme informarle que es muy interesante el hecho de que hoy en día cada proyecto o cada ejecutoria de los ministros o ministerios debe estar alineada a un eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y para ello, cada ministro o director tiene que ir al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a conseguir un número que se llama SNIP, que es un número de aprobación para que cada proyecto o actividad que vaya a ejecutar un ministro o ministerio esté alineada a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Con esto se garantiza de que se puedan obtener los resultados esperados según la tabla de indicadores. Licenciado, con relación, usted ha tocado hace un momento el tema de la percepción de la corrupción. ¿Cuál es el índice de la percepción de la corrupción aquí? Bueno, la República Dominicana en percepción de corrupción ocupa uno de los peores lugares en el mundo, si no quizá el peor. Y es una realidad contundente y definitivamente O sea, la gente entiende que hay corrupción administrativa. Sí, en todos los sentidos, no solo público. En todos los sentidos. También privado. Porque ¿qué pasa? Cuando hablamos de índice de percepción de corrupción, hablamos de encuestas a un sinnúmero de personas autorizadas en la materia, bufetes de abogados en la República Dominicana, el Banco Mundial, a través de terceras empresas, vamos a decir así, los encuesta y les pregunta sobre cuál es su percepción de la corrupción en la República Dominicana. Y en función de estas encuestas se elabora el índice de percepción de corrupción. Muchas veces ustedes dirán, bueno, a mí nadie me ha preguntado, pero definitivamente es un indicador que se obtiene a partir de la percepción. En la medida que la gente entiende que hay corrupción, aún no necesariamente haber sido parte de un proceso corrupto, en esa misma medida nosotros tenemos este indicador. Ahora, el reto es mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Sí. ¿Cómo se mejora? Precisamente creando el clima de confianza en la sociedad dominicana mediante la lucha en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Pero es que no hay sanciones. Precisamente. Eso es lo que tenemos que trabajar. Hay pocas sanciones. Yo creo que el procurador Domínguez Brito está dando muy buenas señales en esa dirección y creo que poco a poco eso es algo que no se hace en el corto plazo. La percepción de la corrupción es algo que se logra en la medida de que el pueblo, en sentido general, vea ejecutorias en la dirección de mejora de ese índice, es decir, de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. No se hace mediante discursos, sino mediante ejecutorias. Y yo creo que en el gobierno de Danilo Medina está claro que todo aquello que huela a corrupción se va a encontrar con el gobierno de frente. Cuando se señala que para garantizar la competitividad es necesario tener buenas prácticas o garantizar nuevas prácticas en el Estado, ¿a qué se refiere este informe que usted nos ha traído? Muy bien. Resulta que nosotros no pretendemos ni descubrir el agua tibia ni inventar la rueda. Realmente en toda Latinoamérica hay un sinnúmero de buenas prácticas en materia de competitividad y nosotros tenemos inclusive los casos, los países donde se han implementado estas buenas prácticas y se han obtenido, como deseamos todos, un brinco sustancial en la mejora de los indicadores. Lo que le quiero decir con eso es que, por ejemplo, en muchos países se ha implementado la ventanilla única para los registros de empresas. En la República Dominicana todavía no lo tenemos. En muchos países se ha implementado la ventanilla única para los permisos de construcción. Todavía en la República Dominicana no lo tenemos. En muchos países se pagan absolutamente todos los impuestos, tanto aduanales como los impuestos en nuestro caso de la Dirección General de Impuestos Internos, vía internet. Nosotros estamos en el proceso de hacerlo. Igualmente, hay un sinnúmero de otras buenas prácticas que solamente con traerlas a la República Dominicana mejoraríamos significativamente el índice de competitividad global y el índice del doing business o clima de negocios. Y eso depende, y ahí es que yo quiero hacer la observación, no depende del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, puesto que el Ministerio de Economía planifica, elabora
consensa con los demás ministerios lo que debe ser la Estrategia Nacional de Desarrollo, genera los indicadores y le da seguimiento. Ahora, ¿quiénes están llamados a implementar estas mejores prácticas? Son los ministerios con las competencias que le corresponden. En este caso, aduanas, en este caso, la Dirección de Impuestos Internos, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y también, en este caso, la Corporación Dominicana de Electricidad. Juan, yo entendía que en todo el proceso no solamente son las instituciones oficiales, sino que la industria y el aparato productivo nacional debe de integrarse a producir en la línea de la competitividad, es decir, que así como nosotros competimos en cerveza, a nivel de que la cerveza más grande del mundo vino y nos compró nuestra fábrica dominicana de Presidente, así como en azúcar nosotros no tenemos nada que envidiarle a ninguna nación en el mundo, aunque parece que sí. Esa industria nacional, ¿cómo encaja dentro del proceso de competitividad? ¿Qué tienen ellos que ir a buscar a los organismos oficiales para ponerse al día y hacerse competitivos? Porque a veces yo digo que es imposible que tú cojas un producto en Nueva Zelanda como la leche, o en Holanda o en Dinamarca, que tienen tanta protección, y le diga a la gente de Monteplata que compita. O es igual que coger un niño de Estados Unidos que le ponen vacuna, que va al hospital desde que la mamá sale embarazada, para ir a Roberry y para un muchacho que se está hidratando porque está famélico, y decirle, párense y compitan el americano con el de aquí. Nosotros no podemos competir, para eso tenemos que entrenarnos. Es correcto. Y ahí viene a jugar también un papel muy importante, como lo ha venido haciendo el Consejo Nacional de Competitividad, que trata de implementar, vamos a decir, un sinnúmero de iniciativas que mejoren las capacidades de las empresas. ¿Quiénes forman el Consejo? El Consejo Nacional de Competitividad, de hecho, está presidido institucionalmente, ¿no?, por la ley, por el presidente de la República. Pero los demás integrantes son una parte del sector privado, que también lo designa el presidente, con reconocida reputación en el ámbito de competitividad, y otra parte son del servicio público. De hecho, ahí al Consejo Nacional de Competitividad pertenece el ministro de Agricultura, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Obras Públicas y otros ministros. En este caso, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y es quien está llamado a presidirlo en ausencia del presidente. ¿Qué dice unas barras que tú tienes ahí con respecto a competitividad? Bueno, precisamente yo traje la evolución de los indicadores mundiales para la República Dominicana. Ahí estamos viendo en pantalla la evolución del clima de negocios en la República Dominicana. Ustedes pueden ver que realmente la República Dominicana, que es la barra azul, ha venido desmejorando en los últimos 4 años, pasando de la posición 91 a la posición 116 de 185 economías. También quise compararlo con economías, vamos a decir, similares en cuanto a población, lógicamente no en igual nivel de desarrollo que la República Dominicana, pero está el caso de Puerto Rico, el caso de Chile y el caso de Taiwán. Ustedes pueden ver que esos países, en lugar de ir... Han mejorado. Vamos a decir, empeorando, han mejorado. Todos han mejorado menos nosotros. Bueno, no todos han mejorado, pero quise hacer esa comparación porque entiendo que la competitividad... Juan, ¿cuáles fueron los factores que hicieron que decreciéramos? Bueno, precisamente el que estos países, es importante señalar que estos países sí han implementado políticas en el área de competitividad, y como esto es un indicador relativo, el que no genera cambios favorables decrece por inercia. ¿Es una crítica a tu partido? No, no es una crítica al partido, porque realmente es... Él era que estaba gobernando el partido 8 años atrás. Es correcto,
pero aquí tiene que ver con todo el tema de la nación, la parte productiva y si también. los factores internacionales incidieron en todas esas naciones que mejoraron, ¿por qué nosotros no? Porque precisamente en el ámbito de competitividad no se tomaron quizás las iniciativas para producir las mejoras que en esos otros países sí se tomaron. Así que yo creo que estamos a tiempo y la idea es que en el gobierno de Danilo Medina, juntos, el sector público y el sector privado, provoquemos una mejora en los indicadores de El competitividad. presidente de la República y el ministro de Planificación, con el de Industria, el de Obras Públicas y el de Agricultura, le corresponde pues hacer que el país tome las medidas, pero el ciudadano que quiera que yo quiero que mi país sea más competitivo, ¿qué tú me recomiendas? Bueno, que estemos todos vigilantes a que el clima de negocio... Es lo más que podemos hacer. Bueno, y que reclamemos todo como sociedad, que se tomen la medida para que el clima de negocio sea mejorado en la República Dominicana. Yo creo que el hecho de que el 4% ya hoy sea una realidad muestra el resultado de una sociedad que se empodera para reclamar lo que entiende que es correcto, no solo para las presentes generaciones, sino para las futuras generaciones. Yo creo que el hecho de que ya hoy tengamos consignado un 4% para la educación es un excelente ejemplo de empoderamiento de la sociedad y que va a ir en beneficio de no solo esta generación, sino de las futuras generaciones. Bien, vamos a dar las gracias al licenciado Juan Rafael Reyes Guzmán, viceministro del Consejo Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía y Planificación del Gobierno. Gracias, licenciado.